de la clase tienen que ver con eso, con la definición de atención primaria de salud, toda la historia en relación a eso, los niveles de atención. Va a tener una parte de presentación del A contenido ver. teórico, va a tener una parte de contenido teórico y posteriormente un ejercicio como una especie de juego o debate sobre la temática y por último un cierre donde vamos a explicar algunas cuestiones de la materia y, y en relación a lo que debatimos en la clase de hoy. No sé si alguien trae una duda de antes o algo. Cuando puse a grabar, no sé qué hizo acá el Meet, que me sacó un par de personas. Espero que se vuelvan a conectar. No Ahora, entendí qué sucedió con la grabación. bueno, si quieren, chicas, empiezo explicando Dale, ahí va. la definición de atención primaria y los niveles de atención. Dale, ¿Me ayudas, Ro? Bueno, dale, yo tengo acá dale, una gracias. presentación, si querés la pongo mientras vas hablando. No sé si todos conocen, por ahí A ver, varios dale. sepan porque habrán conversado en las otras materias o hay quienes ya cursaron alguna carrera o estuvieron o ya se graduaron o trabajaron en salud, o bueno, saben, pero bueno, les comentamos que la atención primaria de la salud es una estrategia que nace en un congreso que hubo de la Organización Mundial de la Salud. eh, y esa estrategia, bueno, nace eh, de la explicación o la experiencia de varios recorridos anteriores que tienen que ver con la medicina o las prácticas de salud en el territorio, lo comunitario, más o menos lo que salía al territorio a buscar los pacientes, a acompañarlos, etcétera. Y todo eso se fue teorizando, se hizo un proyecto que tenía que ver con salud para todos para el año 2000, en donde se veía que esta estrategia era económica, que era aplicable, que era una decisión política, que trabajaba sobre los determinantes de la salud, que son la vivienda, el acceso al agua potable y otros. Pero más que todo con una atención en donde había una cobertura o una asistencia al 100% de la población. Entonces empiezan a dividirlo por niveles. Ahí está el banner. Bien. Eh, claro. Eh, no sé si ustedes vieron el video de Atandos, del video de Florial Ferrara. Creo que sí. ¿No? ¿Lo habían visto? Que habla de distintas etapas de la salud. Ahora ya les comentamos. La cuestión es que en el año, ¿qué año fue, Ro? 1970 y algo, en la Unión Soviética, en 78, en la Unión Soviética 71. se reunieron en este congreso o reunión de la Organización Mundial de la Salud y empiezan a definir esta estrategia bueno, que nacía ya de experiencias previas. Uno eran los pies mojados en China, eran unos médicos que habían ido a los territorios donde se cultiva arroz y eso, y la experiencia era que los médicos habían pisado los campos y habitado y vivido la experiencia de lo que ocurre en el territorio y no esperado a los pacientes en los hospitales. Y bueno, y fueron viendo que la promoción, la prevención, era más eficiente que la atención em, tardía, digamos. Entonces fueron armando como niveles se empezó a explicar que, que existían distintos niveles de atención. El primer nivel de atención sería
el que cubre al 100% de la población. Generalmente tendrían que ser los centros de salud, las salitas, los CAPS, que cada uno tiene un área programática, abarca una cantidad de manzanas y las personas sanas y enfermas se atienden ahí. Si la persona que se atiende ahí necesita una internación o una intervención que no se pueda resolver en ese primer nivel, pasa al segundo nivel, que serían los hospitales. Los hospitales resuelven, por ejemplo, si alguien venía con tos y terminaba siendo una neumonía que se detectaba en la salita, en el hospital quedaba internado porque no sé, tenía una neumonía complicada, y de ahí, si el paciente en el segundo nivel no se curaba, tenía algún problema muy complejo respiratorio, podía pasar o puede pasar a un tercer nivel, que es el hospital especializado, y hasta ahí más o menos llega en la Argentina. Pero si esa enfermedad no tuviera tratamiento, pasaría a un cuarto nivel donde habría un hospital de investigación. Esa idea de niveles lo que intenta es que no todas las personas vayan por controles o consultas periódicas de salud a un hospital donde se especializa o se orienta más allá a resolver enfermedades concretas. Em, Y lo que habla esta estrategia de atención primaria es que ese primer nivel que cubre el 100% de la población es una práctica que es sencilla en el sentido de que no necesita mucha aparatología, sí es compleja por la complejidad social, el entramado social, em, pero que interdisciplinariamente, con lo territorial, con las organizaciones sociales, con todo lo que ocurre en los domicilios, en las familias, eh, con los núcleos poblacionales que le toca a cada centro de salud, se pueden desplegar estrategias que impacten de manera eficiente en la salud de las personas, en las estadísticas. Eh, no sé si se entiende. Em, Profe, eso referente sí. al primer nivel, ¿no? Ah, perfecto. El, ¿Lo puedo explicar de nuevo, sí, profe, el primer nivel, lo que acaba de decir? ¿Sí? dale. La atención primaria de salud es la estrategia que habla de la atención en niveles. El primer nivel de atención, o sea, es como subir una escalera. Cuanto más subo la escalera, más complejidad técnica en aparatología tiene mi problema, pero menos gente la va subiendo. Se supone que todos nosotros, ustedes, yo, sanos o enfermos, eh, somos atendidos en el primer nivel de atención. Estamos en el primer nivel. Si algo que requiere, no sé, internación o un estudio invasivo, pudiera yo avanzar a un segundo nivel para que se realice. Se resuelve y vuelvo para atrás, vuelvo a la primer escalón de esta escalera de la estrategia de salud. Cuanto más gente, o sea, cuanto más se atiende arriba, más caro es. Cuanto más pueda resolverse en el primer nivel, es más barato. El 80% se dice de los problemas de salud se resuelven tranquilamente en el primer nivel. El 20% en el segundo y el 0, el 2 en el tercero y el 0,2 en el cuarto nivel. Es más o menos los porcentajes. Em, eso está en la teoría, ¿no? Después, ¿qué termina pasando? Es que muchas veces hablamos de que hay niveles de atención, que estaríamos todos en el primero, pero generalmente muchos de nosotros arrancamos nuestra experiencia digamos, cuando alguien se va a atender, piensa voy a atenderme al hospital. Y quizá nadie o varios de nosotros nunca pasamos por un centro de salud. Entonces nuestro primer nivel terminó siendo el hospital, cuando en realidad la estrategia de atención primaria dice que lo más conveniente es que mm, no lleguemos al hospital de una, sino que el centro de salud nos vaya derivando, nos vaya orientando y nos vaya acompañando antes mientras estábamos sanos. Profe, Sí. Daniela, eso no nos enseñan en ningún lado, que primero hay que ir a la salita para descentralizar y después ir al hospital.
o por ahí se están haciendo campañas últimamente, pero yo tengo 43 años y de casualidad me llevaban a la salita porque la salita quedaba a una cuadra de mi casa, pero el común denominador no trabajaba con las salitas, trabajaba directamente con el hospital. Claro. Esto fue pensado en 1978, como dijo Ro. Em, Claro, en, yo soy del 27. sí, ya sé. La estrategia se tenía que aplicar antes del año 2000, pero para aplicarlo tenía que haber una decisión política. Cuando vos descubrís que poniendo la plata o en la inversión o la decisión política en la salita, en el centro de salud, se resuelven un montón de problemas. Mucha gente no llega al segundo y tercer nivel donde hay aparatos caros. Entonces, los que pierden mucha plata son los que venden esos aparatos caros o remedios y, y que entonces las decisiones políticas no son tan fáciles de aplicar por más que se entienda que es lo más eficiente. La realidad es que hoy si ustedes se reciben y buscan trabajo, no hay mucha oferta de laburo en una salita. No está contratando, la mayoría de los municipios no contratan para trabajar en un centro de salud y si te contratan el sueldo es la mitad o mucho más bajo que el del hospital o el hospital. Profe, Entonces, sí, ¿le dar Dani. experiencia? Yo trabajo en una escuela que está en medio de una villa, soy auxiliar de educación y es como que la gente está acostumbrada a que, bueno, a los que tienen obra social ni hablemos, ¿no? Pero que el hospital es para la clase media, dentro del grupo de el entorno en donde yo me muevo, ¿no? Y que la salita es únicamente para los extremadamente pobres. O sea, hay que primero revertir en eso, independientemente de la decisión política, hay que revertir el pensamiento de la gente. En eso hay que educar, me parece también. No sé, mi opinión, disculpen. Sí, una cosa es la teoría, ¿no? Y lo que nosotros estamos transmitiendo acá de cómo los niveles de atención existen como concepto teórico, y otra es la práctica. Hay un autor que hablaba de atención primitiva de la salud, eh, porque lo que ocurría muchas veces en los centros de salud o en los CAPS era algo, digamos, defectuoso. Estaban los profesionales peor formados, estaban trabajando, digamos, desarticulados, sin motivación. em, entonces terminaba siendo el hospital barato de los pobres, la salita, que no podían llegar a un hospital o una clínica o lo que fuera. Esas son realidades, pero que no formarían parte de lo que se discutió ese día en Almaty, en la Unión Soviética, en el año 1978, y que es la estrategia que se pensó y se aceptó como porque tenía validez de que realmente resolvía los problemas de salud. Em, no quiero avanzar en el debate porque ahora va a venir un juego, por ahí sí hay un video donde se habla de los ATAMDOS, que son unos centros de salud que propuso un ministro de salud que tuvo la provincia de Buenos Aires, el ministro Floreal Ferrara. Y Floreal Ferrara en este video que nosotros subimos en la clase habla de etapas de la salud pública, eh, que un poco tiene que ver con esto de la estrategia de atención primaria. Ustedes sabrán que en principio cuando aparece la salud pública eh, en los inicios del Estado-Nación, Argentina, y de otros Estados-Nación, un poco se copió la estrategia de hacer como cual si fuera acciones militares, quienes generalmente orientaban o guiaban en los procesos de atención eran generales, y es así que muchas palabras que vamos a encontrar en nuestros espacios laborales o de estudio tienen que ver con la terminología militar, por ejemplo, pabellón o campañas de erradicación, o creo que a la enfermera de quirófano le dicen sargento.
Eh, bueno, hay un montón más de palabras, porque en realidad lo que... No, cabo le dicen, no cava. Cabo, eso. Sí, un rango era. Eh, lo que se buscaba era que el Estado garantizara que el trabajador produciera, trabajara, digamos. Entonces, por ejemplo, en la zona de los bananos en Ecuador había una enfermedad que era la uncinariasis, que es una enfermedad de un parásito que se llama la enfermedad del sueño, y hacía que los trabajadores cosecharan muy pocas bananas y producto de estar anémicos, les faltaba sangre, estaban muy cansados y apenas cosechaban las bananas para alimentarse, alimentar a la familia y no mucho más. Entonces el dueño de los campos, que en realidad era, mm, digamos, el que tenía la propiedad de todos los campos, que eran extranjeros generalmente, de Ecuador, ¿cómo se dice? Latifundios, eh, no lograban tener las ganancias que querían. Entonces vieron cómo poder intervenir o sea, pusieron plata para que exista la salud pública, pero para garantizar la erradicación de la enfermedad uncinariasis para que el obrero campesino pudiera cosechar más y entonces el excedente poder ganarlo el propietario del latifundio. Y así se hicieron varias campañas de erradicación del dengue, no del dengue, de la fiebre amarilla, de la uncinariasis, de cólera, etcétera. Y, y era una forma que nosotros decimos, una primera etapa, creo que el nombra ahí Floreal Ferrara, y después viene una segunda etapa ya más neoliberal, en donde los dueños de los medios de producción, estas personas con mucha plata, en principio podrían haber sido latifundistas, pero después dueños de industrias, de, eh, dueños de las fábricas, de un montón de cosas, empiezan a buscar mercados donde ganen cada vez más y descubren que la salud es el mejor, junto con las drogas ilegales y la guerra, uno de los mejores mercados en la medida en que las personas medicalicen su vida, acepten tomar medicación y estén permanentemente enfermos. Entonces ya no existe la cuestión de erradicar enfermedades, sino de controlarlas. Y así aparecen como las enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, como una estrategia, ¿no? El HIV no se cura, sino que existe un tratamiento que es crónico. Diabetes no se cura, pero hay un tratamiento crónico. Hipertensión no se cura, pero y así un montón. Y de esa manera, digamos que es como una etapa neoliberal de las prácticas en salud. Y después lo que nombra Floreal Ferrara es como una tercera etapa, que un poco tiene que ver con esto de la estrategia de atención primaria, que es una etapa de la salud colectiva, en donde la gente se apropia de lo que hay que hacer en salud, ¿no? Que ya no es el equipo de salud el que dice lo que hay que hacer, sino las personas que habitan en el territorio participan de ese proceso. No sé si todos habían entrado, pero por ejemplo Eva comentaba, hoy fuimos a vacunar un barrio y la chica que tuvo la idea y la que propuso el lugar y todo, la logística, fue una vecina del barrio. Y ese barrio está 8 cuadras, 10 cuadras, como mucho de la UPA. Nosotros tenemos un vacunatorio y no accede la gente a vacunarse. Entonces el diagnóstico del problema, la solución al problema y la participación para solucionarlo en gran medida tuvo que ver la vecina que no forma parte del equipo de salud. Entonces eso ya es una práctica de una forma de entender la salud de otra manera, que es la salud colectiva. Claro, ese es el término que dice que el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente de la planificación y la aplicación de la atención de la salud. Exactamente. Pero se ve nada, o se ve. Y no nos gusta a los médicos, por lo menos, que la gente opine, ni se meta. Claro. Es medio contradictorio todo lo que... En el... Ah, perdón. No, Habla, por favor. Lucas. No, bueno, en esto de los términos de la participación, bueno, ahí en la conferencia de esto de Mata lo mencionan, ¿no? Y se trata de la participación de la comunidad en todo sentido, también de las diferentes organizaciones, gremios, instituciones
diferentes, digamos. Ahí en lo que fue la TAM2, que fue lo que se llevó adelante, que estaba contando Guille en el 87, lo que se hacía, por ejemplo, era una asamblea. Y en esa asamblea participaban el equipo de salud, participaban los vecinos, todas las familias que componían ese ATAM2, que eran más o menos 300 familias, y también las organizaciones, instituciones políticas, gremios, todos participaban y definían entre todos qué se hacía con el presupuesto y cómo se llevaba adelante esa política sanitaria o lo que quisieran encarar. Y en un sentido amplio, además. Si la problemática era, no sé, cuenta ahí mismo en una de los textos que les dimos, si el problema es la basura, bueno, a lo que se dedica ahí el grupo en ese momento en la asamblea es a ver cómo hacer para que se lleven la basura a tiempo y no se junten en las esquinas, pongámosle. Entonces, todas las problemáticas se abordaban, no solo, digamos, las específicamente como, no sé, médicas, digamos. Sí, sí, tal cual, socioculturales, por ahí también, abarcaba todo, pero bueno, no se ve mucho. Va, yo nunca lo vi, soy personal de salud hace 10 años y jamás lo he visto. No, bueno, de hecho, él lo comenta Ferrara, lo que dice, por ejemplo, en una de las entrevistas, es que de alguna manera no funcionó porque les estaba yendo bastante bien. Duró 4 meses nada más la experiencia. Entonces la gente no iba al hospital, porque lograban desde los atandos que la gente no termine en el hospital, entonces eso no le convenía a muchos, ¿no? Claro, claro, entiendo, perfectamente. Me hiciste acordar, Ron, un amigo que había hecho un proyecto eh, que se lo presentó, no sé, en un municipio, un gobierno, no me acuerdo ahora puntualmente cómo me contó, pero tenía que ver con esto mismo, como armar centros de salud bien dotados, con unos sueldos impresionantes en los equipos, desde el administrativo, todos ganaban muy bien la propuesta, y el intendente o gobernador, no sé quién era, le dijo que era imposible sostener el gasto que eso representaba. Y el muchacho, este médico amigo, le muestra, dice, no, 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 dice, no vas a saber qué hacer con la plata que te sobre, porque mirá cuánto te ahorras por ejemplo, en la amputación de un pie diabético, y le mostraba todo lo que se podía, un paciente que se acompañaba en el territorio, en el domicilio, que tenía diabetes, generalmente no llega a tener un pie diabético, o sea, que haya que amputarlo, o una etapa avanzada de la enfermedad, y la intervención, no sé, costaba 180.000 pesos la amputación y ya con eso pagaba tanta parte del... Entonces, estadísticamente le mostraba cómo en tantos meses ganaba mucha más plata, era mucho más económico, más eficiente esta estrategia de estar ahí en el territorio, acompañando a las personas en sus procesos de salud y enfermedad. Nada, me hiciste acordar eso mismo, o sea, Claro, bueno, Claro, lo más, perdón, dale, Lucas. no, que sí, lo más probable es que sea muy beneficioso para todos, tanto económicamente, pasa que a corto plazo por ahí es medio difícil, a largo plazo obvio que vamos a tener muchos beneficios, eso es lo más probable. Sí, ahí, digamos, un tema para entender, que por eso ya hablábamos de niveles también, es que no significa que atención primaria de la salud sea nada más del primer nivel, sino que corre el foco del hospital como lugar central, como una primacía dentro del sistema de salud, para dárselo de alguna manera al primer nivel, porque es el que tiene el primer acceso con la gente. Y desde donde además se pueden solucionar la mayoría de las problemáticas de salud. Y eso, digamos, está comprobado en cualquier sistema, ¿no? Y donde además había una visión integral. O sea, por un lado esto, que el primer nivel coordine, haya una coordinación real con los demás niveles, que eso es lo que no suele suceder bien, y que además no se centre todo en lo curativo. Entonces, a través de la promoción, de la prevención, del tratamiento y de la rehabilitación, pensado todo en conjunto,
bueno, esto, se lograba mucho más solucionar las problemáticas de salud que cuando ya estás actuando directamente con el problema avanzado, sería. Dicho esto, que hemos dado varias opiniones nuestras, está bueno ahora que hagamos un jueguito, ¿sí? Es un juego de debate que consiste en lo siguiente. Agus me va a dar una mano en la pantalla. Vamos a hacer así, desde la letra A de los nombres que salen, acá aquí todos los presentes, los 59 que estamos, desde Adriana, creo que es la primera, hasta Gabriela, Gabriela París, ¿puede ser? Gabriela Parisi. Parisi. Ese sería un grupo que le toca centro de salud o primer nivel de atención. ¿Sí? Y después desde la letra I de Yara Díaz, ese hasta el último, que creo que es Selene Pozzi, sería el grupo de segundo nivel de atención u hospital. Y lo que vamos a hacer ahora, Agus va a ir anotando, vamos a ir hablando uno y uno de cada grupo. Sí, Guille. Bien, gracias, Agus. Entonces, por ejemplo, va a hablar, no sé, Adriana Minio y va a decir algo bueno del primer nivel de atención o puede llegar a decir algo malo del hospital o segundo nivel de atención, alguna característica que considere. Acá no hay error, así que díganlo tranquilo. Es cada uno su opinión personal y por lo tanto no. Guille, No hay ¿voy error. anotando? Sí. ¿Voy anotando o comparto ahora mientras voy anotando? ¿Qué dicen? Estaría bueno si puedes ponerlo en la pantalla y lo vamos viendo. ¿Listo? Bárbaro. Y entonces habló Adriana y después habla alguien del otro grupo. ¿Sí? Y el otro grupo que, por ejemplo, hablaría la misma Yara o Gesifone. ¿Cómo se pronuncia? Gesifone. Bueno, habla Gesifone y ella tiene que decir o algo bueno del hospital o algo malo que considere del primer nivel de atención de la salita. Alguna característica. Lo voy a explicar de vuelta. Esto es como un juicio, en donde un grupo, si ustedes ven las personas que estamos acá reunidas, que somos 55 personas, está ordenado alfabéticamente el listado, desde Adriana hasta Gabriela París, sería el grupo de primer nivel de atención. Ellos tendrían que de alguna manera defender su primer nivel o su nivel. Y lo van a defender cada uno hablando una vez por turno, una vez cada uno, diciendo algo bueno o defendiendo también puede ser la defensa es el ataque, hablar mal del segundo nivel, que es el hospital. Claro, sería como a favor o en contra. Exacto. A favor Entonces, de lo que es y en contra de lo otro. Sí, sí. Y entonces la gente después del hospital va diciendo, es uno por vez, va diciendo alguna característica buena de su grupo, o sea, del hospital, o si quiere, puede decir una característica mala del primer nivel. Ahí hay mensajes. Claro, ahí Adriana ya tiró. No quiso. Bien. Bueno, también es una opción, ¿no? Decirlo por escrito. Que alguien lo vaya de última leyendo. Porque si no, no puedo compartir la pantalla, si no. Sí. Claro. Algo bueno, el fácil acceso a la vacunación en los centros de salud.
¿Cómo, Ro? Algo bueno es el fácil acceso a la vacunación en los centros de salud. Y algo malo de los hospitales, ¿no? Del otro grupo, es la falta de insumos. Ahora le toca al grupo del hospital. Dice, el hospital, lo bueno es la buena atención de los médicos. Y lo malo, que tarda mucho en dar turnos. Y acá señalan también algo malo de los hospitales, la espera, que es muy larga. Igual, Selene, te tocaba defender los hospitales. Estás Profe, pateando en contra de tu equipo. Pero bueno, está bien. profe. ¿Alguien que se anime a hablar? Puede ser que ¿se escucha? Sí. Puede Sí. ser que en los hospitales que se pueda abarcar más especialidades y más diagnóstico con distintas herramientas. Y lo malo de los centros de salud sería que no, que al ser más pequeños las unidades no tienen aparatología. No escuché bien, ¿lo puedes repetir? Que en los hospitales tienen la capacidad de tener más Sí. especialidades y más aparatología para el Más diagnóstico. que especialidades, Exacto. ¿no? Bien. Y en el centro de salud, al ser más pequeña la unidad, no sería como lo contrario, lo malo. No sé cómo ponerlo. Claro. Profe, Menos recursos humanos, capaz. Puede ser. profe. Sí, Daniela, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en ambos lo que coinciden es que no solo no tienen recursos humanos, sino que tampoco tienen insumos, tanto sea la salita como el hospital. Eso es una carencia bastante importante en el sistema de salud, como para nombrar algo de ambos, ¿no? Algo que comparten. Claro. Y la parte, bueno, la parte humana también, de especialistas. Yo no me perdí con la división que hizo el profe, no sé si estoy para el lado de primera o de segunda instancia en salud. Sí, formas parte del grupo de primer nivel, Dani. Perfecto, yo lo que propondría con respecto al primer nivel es la más difusión con respecto al entorno en donde está situado el centro de salud. Que la salita salga a brindarse al barrio, a darse a conocer. Siempre hay gente nueva, siempre hay condiciones nuevas en las que una chica queda embarazada y no sabe que hay un centro de salud por ahí. Eso como algo negativo, que faltaría que se viralice más, que se sepa dónde están. Sí, tal cual. Pero eso también es parte de culpa del Estado, no solamente de la parte de salud, de la parte médica. Como ustedes dijeron, hoy salieron a vacunar, pero salieron por iniciativa de ustedes, no porque se tuvieron bajada del ministerio, o capaz que sí, pero más que nada fue por el movimiento de una vecina,
O sea que ahí está la parte social motivando a la parte de salud para que se den determinadas situaciones y puedan concretar, en este caso, el hecho de la vacunación. Claro. Ahí Rocío Sí. decía que lo bueno del primer nivel es que siempre tenés una salita en el barrio y lo malo del hospital es que a veces tenés que ir 5 o 6 de la mañana por el turno. Sería como accesibilidad, más accesibilidad de la salita, menos del hospital o algo así, ¿no? Claro. Profe, Profe, ¿yo puedo decir algo? Sí, escuchamos, Magali. Em, por ejemplo, yo estoy en el segundo grupo, o sea, el segundo nivel. Lo bueno del hospital es que yo tengo uno acá cerca, es, bueno, como dijeron algunos compañeros, la atención más completa. Eh, por ejemplo, no sé, yo una vez me accidenté y me hicieron un montón de placas, estudios, todo, que en la salita, digamos, no lo hay. Y lo malo del primer nivel es que no está abierto 24 horas. Por ejemplo, donde yo vivo, la salita de acá de mi barrio cierra a las 6 de la tarde. Entonces, si tenés alguna urgencia, sí o sí tenés que ir al hospital más cercano. profe, y la contra que tiene el hospital para lo que es la guardia es que se manejan por el triage, entonces eso retrasa mucho más. Obviamente tiene prioridad los que tienen una emergencia grave, pero por ejemplo yo hace unos años entré con un edema de glotis y no me querían dar un antihistamínico porque le estaban haciendo nebulización a un borracho. Entonces es como que no quedé muy bien con el hospital, no me amigué con el hospital en esa situación, porque yo me estaba muriendo y el borracho estaba con asma, pero estaba borracho, o sea, si bien tiene derecho a tener la misma atención, yo me estaba muriendo. Entonces es como que ese punto yo se lo resto al hospital público, con respecto a la elección del paciente que ingresa primero. Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Yo no sé si sirve de ejemplo, pero tuve dos situaciones, tanto como con la salita como con un hospital, ¿no? Y bueno, digamos, anecdóticamente me pasaron las dos con el mismo lugar de trabajo. Yo en ese momento de mi vida trabajaba en un almacén y primero me agarré el dedo de una mano con la puerta de un auto muy pesado y bueno, me reventó toda una uña. Y en ese momento fui al hospital, me dijeron que no tenía nada, que no tenía fractura, nada, que tenía que ir a los 2 días a la curación. Bueno, a los 2 días fui a la curación, me dijeron que no tenía nada, que la herida estaba evolucionando perfectamente, y bueno, volví a trabajar en el negocio, obviamente, y atendiendo a un cliente me dice, ese dedo está con infección. Le digo, no, recién vengo del hospital y me dijeron que estaba perfecto. No, me dice, ese dedo está con infección, me dice. Fíjate que te está subiendo hasta la mano. Bueno, en ese momento me dice, comprate este polvito, le digo, pará, disculpame, le digo, ¿vos quién sos? Me dice, yo soy médico de la salita, me dice. En ese momento, ¿no? Bueno, a los 2 días logré comprarme el polvito que me había recomendado esta persona, que era cliente del negocio donde yo trabajaba, y
me tocaba la curación en el hospital. Me dice, ay, tenés tremenda infección. Le digo, pero yo vine y me dijiste que estaba todo perfecto, le digo. Me dijeron que me comprara este polvito. Ay, no, sí, es buenísimo, qué sé yo. Bueno, ya estaba perdiendo, tenía tejido casi muerto de la infección que tenía. Y bueno, con el polvito ese me salvó el dedo, la uña, todo. O sea, tengo la mano perfecta como si nada hubiera pasado, ¿no? Y bueno, ahora viendo esto, me causa que, digamos, yo tuve atención hospitalaria y me decían que estaba todo bárbaro. Era como muy loco. Y después fui a la salita donde trabajaba el señor este, que me recomendó tan amablemente ese tratamiento, y nada, me dice, no tenemos ni vallaspirinas ni nada. Y me acuerdo que, bueno, en ese momento yo tenía un sobrante de dinero y bueno, fui y compré vallaspirina, ibuprofeno, digamos, todas esas cosas y se lo doné, pero por el favorazo que me había hecho, porque me había salvado un dedo prácticamente. No sé si sirve de anécdota, pero bueno, me pareció comparativa la atención de un lado y del otro. Él no me atendió en la salita, pero sí el doctor trabajaba en la salita y fue muy amable y bueno, salvó mi mano. Agus, ahí podría ser que una es más personal, como que conoce a la persona que lo atiende. Estaba pensando. Sí, un seguimiento más personal. Hola. Hola. Sí, ¿Me escuchan? Ah, bueno. sí, Roxana. Nada, yo quería... Va. Ah, perdón. No, Dani. Hola. Ah, perdón, no, ¿quién estaba hablando? Se Estaba movían hablando dos. No, Daniel, había Daniel. sacado el micrófono yo, pero no importa. Bueno, que hable que... Roxana, no hay problema. Ah, después hablo. Daniel. Ya están peleando los dos equipos. Daniel, No se cállate la peleen. Sí, boca, sí. Daniel. Aguante el equipo uno, loco. Haya paz. Yo solo una cosita quiero decir. Daniel. No, yo creo que tiene que ver la salita con el hospital, el nivel de complejidad con el que para el que uno va a atenderse. Si yo voy a una salita por una angina, me la van a poder resolver o por ese tipo de cosas. Ahora, si yo voy por una urgencia, por una fractura en una pierna o algo, es evidente que no voy a quedar conforme porque me van a tener que trasladar, porque voy a tener que ir a otro lugar. Creo que tiene que ver las experiencias con eso. Es mi opinión. No sé si está ¿Y bien. cómo lo ves? ¿Ves como, como positivo, como negativo, como No, yo según creo tu que la experiencia? salita, ¿Cómo lo viste? sí, yo veo que las salitas para todo lo que es de baja complejidad es excelente. Y después que el hospital, a ver, si vas a una guardia por una angina, yo no lo veo bien, ¿entendés? Porque le está sacando lugar a otros que en realidad van con una urgencia. Y Sí. bueno, igual ya noté, lo bueno de la salita es eso, es la atención también más personalizada porque conocen a la gente de barrio. Generalmente las salitas están en un barrio. Yo vivo dentro de lo que es el radio de la ciudad y no hay salitas. Obviamente que me queda más cómodo ir al hospital. Y lo bueno Claro. del hospital es eso, es que te resuelven todas las instancias, vendría a ser. No sé si me explico. Sí, sí. Eso quería decir. Dale, Daniel, te toca a vos. Ahora sí vengo a defender las salitas. Bueno, primeramente, estadísticamente, según lo teórico, en las salitas se resuelve un 80% de los casos según el nivel que estaba hablando el profesor. Así que estadísticamente es bueno en el primer nivel tener en cuenta las salitas. Por experiencia personal, yo soy de Corrientes, y hay salitas que están al mismo nivel que el hospital central, donde se atienden, no te digo casos súper complejos como una intervención quirúrgica súper avanzada, digamos, pero he tenido conocimiento de salitas que han atendido partos, han atendido accidentes, han atendido... Así que hay también salitas que están en un nivel bastante desarrollado para ser considerados salitas inclusive, esto hablo por la provincia de Corrientes.
que usualmente son esas salitas que están ubicadas en las viviendas nuevas que otorga el Estado, generalmente están ubicadas ahí. Eso por un lado. Y otro punto muy bueno de la salita es que la mayoría de los médicos... También, la ubicación. Exactamente. La ubicación y que no siempre no es que no atienden casos complejos. Yo repito, tengo conocimiento de que atienden accidentes, ¿no es cierto? Como decir, bueno, se cayó uno en la escalera, se rompió la pierna, cosas así. Y después lo otro es que médicos que atienden en el hospital también atienden en la salita. Eso es súper sabido. Hay muchos médicos que trabajan en hospitales generales que trabajan en la salita también. Por ejemplo, en Corrientes, San Cosme Map es una villa turística, el que es el director del hospital trabaja en una salita también. Entonces, como que encuentro el mismo nivel de profesionales. Puede pasar, obviamente que sí, como contaba la compañera, que tuvo ese deslice con el médico, ¿no? O sea, hasta que no encontró un médico cabecera, no dio la atención. Ahora, algo negativo del hospital público, el hospital general, digamos, es que con una experiencia personal mía, yo tuve una intervención por un meningioma en la cabeza, un tumor cerebral. Y me operé acá en el Italiano acá, de acá de Capital. Justo yo me había ido para la ciudad del Chaco, ya 2 años, 3, para que nadie se alarme por el tema del COVID. Y cuando me acerqué, porque me tenía que hacer un chequeo porque me estaba doliendo, porque tengo una prótesis de titanio, y no podía justo, recién había llegado al Chaco y no podía volverme, ¿no?, a Buenos Aires solo para hacerme ese estudio, era un gasto terrible. Me acerco al hospital público y los médicos no me querían atender primero porque no me habían operado ellos, lo cual entendía perfectamente, y el segundo argumento era porque yo tenía obra social. Tuve que hablar con medio universo en ese hospital para que me lleven a un lugar donde, porque el hospital también te cobra por obra social, el hospital público le das tu obra social y también te atienden por obra social. Y recién ahí, después de haber renegado todo el día, me atendieron, me hicieron el estudio y me dieron un chequeo de muy mala gana, por supuesto, de muy mal humor, siendo que pagué, saqué mi turno, esperé, no apuré a nadie, así que ese sería como que la falta de tacto a veces de los médicos por el hecho de que alguien tenga o no tenga obra social. O sea, comprendo que el hospital público es, en primer término, digamos, moralmente se entiende, ¿no?, que es para gente que por ahí no tiene acceso o no, pero sí me estaban descontando la obra social, o sea, sí pagué, no es que no pagué. Y la falta de tacto que tuvieron conmigo esa vuelta, la verdad que no fue muy agradable, no me llevé una buena impresión, digamos, del hospital público. Pero que son profesionales buenísimos, lo son, ¿no? Es indiscutible. Así que bueno, eso. Bien. Elías y Daniel, ¿en dónde pagaste? ¿En el hospital público o en la obra social? En el hospital público te vas a un área de, no sé qué será el área, pero es como de administración y te piden lo que sería el SAMO. Claro, la verdad que no sé, me pidieron la tarjetita, me sacaron todos los datos y ahí me cobraron, así que, o sea, y te cobran como, pasa que... Te cobran a vos. Sí, me cobran a mí porque me dieron como un disquito, y en el disquito estaban los resultados del estudio. Está bien, te cobraron el material que te imprimieron. Eso, el material, pero a su vez, sí me cobraron, o sea, por la obra social, obviamente, el tratamiento, o sea, la consulta. No es que lo tuve gratis, o sea, por eso lo que yo no entendía, el enojo del médico, porque el Hospital Perrando sí le descontó a la obra social para que me atiendan. O sea, ellos pasaron mi obra social para que me atiendan. Entonces, pero eso pasa con cualquier persona que tenga obra social y se atienda en el hospital público. O sea, te descuentan de la obra social por atenderte en un hospital público, no es que vas de gratis. Yo fui antes de que empezara la pandemia, fui al hospital público, acompañar a mi marido para que le hagan un estudio de oído,
también me hice atender por el oído, ya que estaba ahí, aproveché, pasé la obra social, no me cobraron nada, y a mi obra social se lo descuentan, le descuentan mi atención, y a mí no me viene un incremento en lo que es la obra social. No sé si será porque es también del Estado, pero que cobren a un paciente no tenía entendido, para nada. Profe, Sí, ¿está sí, bien eso? me lo facturaron. No estaba al tanto de que hicieran eso, o capaz que, bueno, porque es una provincia, pero no estaba al tanto. Que debe ser por el sistema complejo que tenían, porque tenían que hacerme una tomografía computada en 3D y todo eso, y el análisis del médico en un papel para que yo pueda traerlo acá a Buenos Aires para que el médico cabecera mía lo analice. Capaz, digo yo, que habrá sido por eso el incremento también. Pero a ver, el problema en sí no era el mío que me lo cobren, o sea, que me cobren si quieren cobrar, no hay problema. Pero la falta de tacto de los médicos, que eso lo estuvimos viendo en la materia, o sea, que la empatía, el tener empatía por las personas, ¿no? La falta de empatía por una persona, por el hecho de decir, este tiene obra social, como diciendo, este hospital no es para vos, ¿entendés? O el maltrato a veces, y no se lo digo, porque creo que vimos el otro día en un video que pasaron, una chica que se trataba en el hospital público y también con obra social, y le pasaba lo mismo, pero eso es todo el tiempo. Y es un punto súper negativo para el hospital público. La gente del hospital no se está defendiendo, ¿eh? No, porque aparte acá no se está planteando un caso hipotético, sino algo que le pasó lamentablemente. Creo que contra eso no hay nada para discutir. Sí. A lo que voy es que quedan pocos minutos y faltarían algunas observaciones en favor del hospital, si se pudiera, o en contra de la salita. Perdón, para entender bien la situación. A él lo que le hicieron fue facturar la consulta como si hubiera ido a una clínica privada, pero es como si fuera el SAMO de acá, digamos, le factura la consulta. En ese caso, me parece razonable, digamos, si vos tenés obra social y tenés la posibilidad de aportar algo al hospital, me parece bien, digamos, que le facturen la consulta. Sí, ojo, eso fue lo que pasó y que no había problema. Sino el trato de los médicos hacia personas, por el hecho de que diga un médico que si tenés obra social, ¿por qué te venís a hacer acá? Y que sea el maltrato con personas. Y lo repito, es que no es algo que se hacía, sino, el otro día vimos un video y le pasaba a una chica lo mismo, que se tenía que atender en el hospital público, pero tenía obra social. Perdón, Daniel, tengo entendido que dentro de lo que es la facturación hospitalaria y la facturación en clínicas, todo lo que va por SAMO, el SAMO directamente lo remite a la obra social y se lo cobra a la obra social. Yo no creo que ahí tengan por qué cobrarle a la persona el diferenciado. Por ahí sí el hecho de imprimirte en un CD o en un disco la información para que vos la puedas remitir a tu médico de cabecera o al especialista que te está escribiendo. Pero ya con pasar el SAMO, si no vas directamente a una clínica privada y lo pagás particular. Me parece que no corresponde en ese caso. A ver, independientemente de eso, decir, no, la verdad que no lo sé, calculo que no debería. Pero en sí no era mi problemática el hecho de que me cobren. Nada, me podían haber cobrado, yo no tenía problema. Y si me lo querían facturar ahí en efectivo, por suerte tenía tarjeta, pero... Sí, pero porque en ese momento no tenías. Y si no tenías, ¿qué haces? Y vos recorres un hospital público. Claro, ahí está, de hecho, ¿no? Sí. A ver, vos podés tener, ¿no? También lo habíamos hablado la vez pasada, vos podés tener obra social por tu trabajo, pero te quedaste sin un mango y no tenés para pagar el diferenciado, entonces recurres al hospital. Es así. Claro. Por eso la obra social y el SAMO te cubre la atención en el hospital. Porque creo que ninguno de nosotros con dedo de frente se va a ir a hacer una tomografía, una resonancia magnética, solamente por placer o por ir de shopping. Claro, por eso te digo, igual,
en sí, independientemente del cobro, o sea, está bueno que lo mencione, porque bueno, capaz que uno lo hace y no lo piensa en el momento. Era el trato en sí, a lo que apuntaba a lo negativo, era el trato por parte de los médicos, del hospital público. Es Y que en eso esa también, situación, claro, era en como esa que quería dar, situación, dar a entender. Bien, son hay pacientes. un micrófono abierto ahí porque hay ruido. Ahí la lista que anotó Agustina, bastante larga en relación a lo negativo del hospital. No sé si la alcanzan a ver. Falta. Ah, bien, y hay cosas positivas para abajo. Hago un balance, ¿sí? No nos queda mucho tiempo más, así podemos pasar a la parte del cierre de la clase. Em, por ahí son algunos ítems que vamos tomando de las opiniones que se fueron que se fueron manifestando acá. Por ejemplo, lo positivo del primer nivel, fácil acceso a la vacuna. Me cambié a uso. Mayor accesibilidad, seguimiento más personalizado. El 80% de las consultas las resuelve, la ubicación como forma de acceso. Lo negativo es que no tiene recursos humanos, no hay insumos, no está abierto a las 24 horas. Ahora, en cuanto al hospital, lo que se fue diciendo fue lo negativo, falta de insumos, tardan en dar turnos, la espera es muy larga, no hay, bueno, de vuelta, menos accesibilidad, eh, falta de tacto o de trato de los médicos, falta de organización. Esto de falta de organización estuve porque leí un comentario que decían de la falta de organización y esto lo que pasa es que hacen que tengas que esperar mucho en las guardias y eso. Claro, lo del triage que habían nombrado. Y lo positivo, buena atención de los médicos, más especialidades, atención más completa, resolución de todas las instancias, médicos que atienden en hospitales también son los mismos del centro de salud. Y ahí terminaríamos. Hay algo que salió, que no es exactamente del tema de la atención primaria de salud, y es la forma que tiene que ver, o sea, que es el pago, ¿no? Cuando hablamos de la salud pública estamos hablando de que esto de que hablamos las 3 etapas y todo eso, hablamos de que el sistema de salud de alguna manera le compete a todo el mundo, al punto tal en que la tercera etapa, que es la salud colectiva, habla ya de que las decisiones o la forma de ponerle al cuerpo es ya participativa de toda la comunidad. Y en esto de Profe, participar, sí, ¿quién habla? perdón. Yo creo que ambos niveles tienen una buena función en sí, o sea, varía los profesionales, después varía la capacitación del personal, algunos son más atentos, otros no tanto, algunos te dan cualquier cosa o vas por algo y te terminan dando, te dicen un diagnóstico que no es. Y eso creo que depende de la persona también, depende de los profesionales. Después, el tema de los insumos y demás también depende del apoyo del Estado en ambos niveles de la salud, o el comportamiento de administración, la organización, todo eso también depende de cada hospital y de cada centro de salud. Pero digamos que en sí, para mí, de mi humilde opinión, los ambos niveles son buenos, porque tanto el hospital como la salita en sí, algunos te mejoran, otros también depende el personal, pero para mí en general los dos conceptos están bien, sin defender a uno o al otro. Yo sé que estoy en un segundo grupo, pero bueno, es mi opinión. Ah, sí. Lo de los grupos se armó como para ir tirando ideas de alguna manera más dinámica. No hay un ganador y perdedor. No es la idea de pensar que el hospital es más malo que el centro de salud, sino lo que decía Rosario, la profe, hace un ratito, antes de empezar la actividad, es que la estrategia de atención primaria de salud está pensando que lo fundamental es la puerta de ingreso al sistema, que es el primer nivel. Pero cada nivel cumple su rol. No se piensa la estrategia de atención primaria de salud sin el segundo nivel, que es el hospital. Cada uno con sus particularidades, sus características, pero los dos niveles son necesarios. El tema es dónde uno centra la mirada, dónde pone los pies. Eh, ¿No? Eso más o menos decía Ro hace un ratito. Y eso, dónde pone los pies, también tiene que ver dónde se pone la plata. Qué sueldos tienen los equipos, los que trabajan en el primer nivel de atención, qué
edilicios, qué construcción tienen, etcétera, etcétera. La plata la ponemos todos, de alguna manera. Siempre, siempre pagamos. Pagamos con impuestos, pagamos con los impuestos, con los impuestos, sí, o de manera directa, que también es como un impuesto. Hay un montón de formas de hacernos que nos cobre el sistema, desde el impuesto a través de la obra social o el pago directo, y lo puede estar haciendo eso el sector o el subsector que le decimos privado o el subsector del área pública. Pero en realidad el privado y el público, los dos son de la salud pública, son responsabilidad del Estado. Si la pandemia ahora se enquilomba, va a ser el Estado el que ponga a disposición hasta la última cama que exista, aunque sea del subsector privado como sea del subsector público, porque es responsabilidad del Estado garantizar el derecho. Hay un montón de experiencias de cobro, lamentablemente, porque estábamos en la etapa, esto de que decía Lucas hoy, el estudiante, que no era tan así lo que él había vivido, es que hay una lucha del modelo o la etapa de atención neoliberal y la de la salud colectiva. Hasta ahora viene ganando la neoliberal, está la colectiva peleando, pero yo cuando estudié en Córdoba estaban los hospitales de autogestión, son públicos pero tenés que pagar. Quizás lo que el compañero tenía en su provincia era lo mismo, un hospital de autogestión, que son hospitales públicos que te cobran la obra social, pero también te pedían un bono. Son un montón de estrategias de privatización. El SAMO, que nombran acá, que quizás no todos conocen, es una estrategia que se armó del Banco Mundial y el Fondo Monetario, que lo aplicó Menem, con las intenciones también de ir privatizando la salud, ir pensando una práctica en donde el trabajador que más factura la obra social puede tener un plus que le reditúa. Entonces existen en todas las áreas de atención pública espacios de cobro, cuando ya de por sí se cobran el impuesto al IVA. Nosotros tenemos uno de los más altos y se supone que ese impuesto va a la salud, al sistema público de atención. Profe, Y sí, en ese sentido lo pagamos, una cosita, en ese sentido pagamos todos el impuesto y por lo tanto todos tenemos el derecho a usar el sistema público, no es para el que no tenga obra social o el que no tenga plata. Sí. no, perdón que le interrumpí. Es que yo quería decirle, porque hubo un compañero que puso algo de la salud privada como si fuera lo mejor que hay. Em, mi papá tiene obra social y tiene que hacerse una cirugía del corazón que la tenía que hacer en marzo y se la vienen estirando y nos vienen cambiando la fecha y nos vienen diciendo diferentes cuestiones. Obviamente todo esto con todo este tema de la pandemia es entendible, pero él es una persona de riesgo. En el sistema privado tampoco es lo mejor que hay, porque los turnos también nos dan para 3, 4 meses. A mi mamá le hicieron varias cirugías y de acá a no sé cuánto, entonces vos estás entre medio entre eso de que te sentís mal, que estás mal, eh, y como que no tienen mucha empatía con las personas. Entonces igual tampoco me gustó el comentario porque fue como, hay gente que no tiene acceso al sistema privado y si hubiera, por ejemplo, si el sistema privado sería lo mejor y privatizaran todo, habría gente que se quedaría sin atenderse porque no tiene para pagarlo. Entonces, a veces el sistema privado deja mucho que desear, en cuanto a la atención de las personas, que obvio sí lo pagamos todo, pero creo yo, no sé, no es para ofender ni nada, pero creo que no es lo mejor y tampoco es muy bueno el comentario porque es muy poco empático. Yo creo que la atención privada, profe, Daniela, también deja mucho que desear. Yo soy facturista en sistema médico asistencial y lo que vi mientras estudiaba no me revela más que los pacientes son clientes para el sistema médico de salud, porque después de un estudio te piden otro y después te piden otro y después te piden otro, porque total es un comercio, es un mero comercio, desde la parte de facturación y desde la parte de liquidación. En cambio, el hospital público va a tratar de hacer lo menos cantidad de estudios para poder llegar a un diagnóstico para
no por mezquinar un estudio, sino por no hacer estudios que no se justifiquen. Eso es lo que yo veo como usuaria de hospital público, teniendo obra social y pasando el SAMO para que el hospital se beneficie y sea retribuido como corresponde por parte del Estado y por parte de mi obra social. Con respecto a eso, esa es mi opinión. No se te escucha, Guille. Ah, perdón. No, que se me cortó, entonces no pude escuchar recién todo el comentario de Magalí, pero por lo que entiendo, si están debatiendo sobre si el sector público o privado es mejor uno sobre el otro, no es la intención de la clase tampoco, está bueno que cada quien dé su opinión, cada uno tiene un recorrido, una experiencia distinta, hay información muy variada, desde pensar que los lugares donde se hicieron las intervenciones, por ejemplo, el primer trasplante de corazón y pulmón fue en un hospital público, como el trasplante de hígado y un montón de prácticas en salud sumamente complejas se hicieron en hospitales públicos, y hoy por hoy la inmensa mayoría de los trasplantes o intervenciones más costosas se están haciendo en privado en mayor número. Son datos que son datos, digamos, pero que habría que reflexionar y pensar si tienen que ver con esta etapa neoliberal en donde qué intereses o qué peleas existen que hacen que esto ocurra así, como un montón de prácticas en salud que van pasando, qué sé yo, desde pensar que las cesáreas, que en teoría debieran ser el 10% de todos los partos, en algunas clínicas privadas llegan a ser el 90%, como también uno podría ponerse a pensar que las situaciones de violencia obstétrica ocurren con mayor frecuencia en el sector público que en clínicas privadas. No sé, son un montón de cosas que hay que poner en tensión, discutir, pero también cada uno los cuenta desde su saber, su experiencia, su recorrido, y son todos válidos, no vamos a... Profe, ¿a qué le llama violencia obstétrica? Sí. Y, por ejemplo, que no te dejen pasar a tu familiar. Está la ley de violencia, de parto respetado. Ahora En con el el tema público no del hay lugar COVID, para ¿cómo que se entre un está familiar. manejando? No nos queda mucho tiempo, no sé quién me está preguntando. Tenemos que pasar Profe, a parte del con cierre, el porque tema, con el tema del va, COVID, ¿cómo se está tenemos- manejando? no sé quién me está preguntando, pero no nos queda tiempo y tenemos que hablar del proyecto y la parte del parcial y final. No sé si, perdón, que aparte no. ¿Se me corta a mí o...? Por ahí, no sé, por ahí estamos, se nos fue un poco el tiempo, digo, para comentar esto, todo esto que falta. Por ahí podemos hacerlo breve y después mandar algún tipo un tutorial o algo donde se explique mejor los contenidos del parcial y las características del trabajo. Pero bueno, por ahí lo principal un poco es que empecemos a pensar en ese trabajo en términos de los grupos y del problema de salud que queramos encarar, ¿no? Para explicar ahora, digo. Bien. Entonces, sí. En primer lugar, digo, con lo del parcial, bueno, para que haya una instancia individual, se va a hacer un parcial que es individual y que, bueno, que da la posibilidad a la promoción de la materia, porque esta materia se puede promocionar y que tengan la opción de no rendir final. Va a ser algo bastante sencillo, nuestra intención no es estar siempre midiendo, digamos, su conocimiento, sino más bien que tratemos de producir algo de eso. Y por eso va en conjunto, está ese parcial, pero además
vamos a ir armando un proyecto de intervención comunitaria que va a durar desde ahora hasta fin de año, y que ese va a ser grupal. Bueno, y la idea, en primer lugar, es tratar de pensar, digamos, que cada grupo pueda pensar en un problema de salud prevalente en la comunidad y que a partir de ese problema pueda iniciar ese proyecto. Profe, una consulta, ¿los grupos los arman ustedes o podemos armarlo nosotros? Tenemos, los grupos estaban, ¿no? Estaban funcionando ya, algunos en grupos. Lo que Sí, se puede, sí, dale, Guille. que quien no esté en grupo, Ro los puede reasignar, digamos. Pero se supone que ya están todos los grupos armados. Si hay alguien que quedó sin grupo, avise a la profe, a Rosario, y ve de reasignarlo a algún grupo. Sí, Rosario, hay gente, ¿tenés algún mail donde escribirte? sí, pueden escribir en el de la cátedra. Ahí lo abrimos, los profes, así que no hay drama. Buenísimo, gracias. Bueno, la idea es, como esta misma clase de hoy, como veníamos dándolo, es como un poco también pensar ese trabajo, ¿no? Que va a estar basado en la prevención, ¿no? Esto sobre algún problema de salud prevalente en la comunidad y que podamos pensar, digamos, como que un montón de cosas ya han sido inventadas y quizás, digamos, lo bueno acá es tratar de ser creativo y pensar ideas nuevas para ver qué otras cosas se pueden hacer en salud, además de las que ya conocemos. Entonces, bueno, tratar de que sea un proyecto eso, basado en la prevención y que también sea participativo, que se pueda pensar en la participación tanto de la comunidad como dentro del equipo de salud, como eso podría ser repensado de una manera no tradicional. Y bueno, y ahí le vamos a ir sumando, ¿no? Las diferentes cuestiones de esto de, bueno, tener una perspectiva de derecho, obviamente, y de género también. Eso lo vamos a ir desarrollando igual en el año, ¿no? A medida que vayan surgiendo cada tema. Pero bueno, ahora sería el inicio, pensando sobre todo en esta problemática que quieren abordar, que esa decisión en cuanto a grupo a veces se hace difícil, ¿no? Porque es a través de lo que van a desarrollar después todo el trabajo del año. Digamos que de la lista de problemas que fuimos hablando en las clases anteriores, cada grupo va a elegir un problema que no se preocupen, vamos a ir trabajando como para que se entienda que esta es la enunciación de un problema que queramos resolver como equipo, a través de algún proyecto de intervención. Les vamos a mostrar ejemplos de eso, vamos a ir avanzando por etapas y va a ser el trabajo hasta el final de la materia. Para el momento de parcial, ustedes van a ir mostrando gradualmente hasta que esté, digamos, completada una primera etapa, que sería la de fundamentar o comentar sobre por qué eligieron ese problema, qué lo hace relevante, qué experiencias anteriores hay en relación a ese problema que quieren encarar, es decir, caracterizar bien esto que van a trabajar y qué objetivos se proponen llevar adelante, qué quieren hacer con ese problema, si resolverlo totalmente o una parte, qué parte, etcétera.
hasta ahí sería como la primera parte del parcial, mitad de año, digamos, un poquito julio, agosto. Y después la segunda etapa del año es como, bueno, a partir de la definición de esos objetivos que ustedes tienen, cómo lo quieren resolver, o sea, qué actividades concretas van a llevar adelante y qué balance hacen de esas actividades. Y ahí ya Como que, estaría terminado. Guille, perdón, como Sí, que sería más que nada esta primera parte algo como más teórico, el armado de todo eso, que después lo llevas a la práctica y lo quieren realizar. Como que primero armar todo como un marco teórico, bien, poder poner linear bien a qué quiero que sea mi trabajo. Y después eso va a ser más fácil para la segunda parte que lo tienen que llevar al cabo. exacto. Y eso de manera grupal. Y después de manera individual vamos a ir mostrándole algunos ejercicios para que vean de qué modalidad vamos a estar hablando, eh, que tratan sobre los contenidos, los textos que vamos subiendo. Ustedes van a ver que ya en este momento para que se aboquen bien a los textos, al material, video, texto, quizá no haya un ejercicio, una tarea para responder o un ejercicio para hacer, pero sí tener en cuenta que al momento del parcial van a haber preguntas escritas al respecto. De todas formas, las vamos a ir trabajando y en la medida en que lean los textos, les va a ser bastante sencillo, digamos, aprobar. Eh, no sé si eso se entiende, si hay dudas. Perdón, Hay porque como yo 4 instancias tengo de... Sí. este proyecto, tanto el proyecto como la evaluación individual son las que cuentan para la promoción de la materia o para aprobar la materia, las dos, ¿verdad? Sí. Listo. Gracias. Después, bueno, les especificamos más algunas cuestiones del parcial y eso, pero bueno, más o menos, digamos, las reglas generales son iguales para todos, con las demás materias, que vieron que tienen 4 fechas, que se pueden presentar en 3 de esas 4 fechas, bueno, ciertas características que son de la Facultad de Medicina, ¿no? De cualquier materia. Les digo porque los de anatomía, creo, ¿no? Habían hecho un tutorial, bueno, algunas cuestiones generales son iguales para todos y después, bueno, vamos a ir explicando todo lo que tenga que ver con el proyecto y eso que por ahí tiene características diferentes. Entonces, resumiendo, es que los grupos que están constituidos a lo largo del año van a trabajar una monografía, proyecto de intervención, en donde en este primer parcial lo que buscamos es una primera parte, ¿no?, de desarrollo, pero bueno, que después se va a seguir trabajando hasta completar el año entero este proyecto de intervención. La aprobación, digamos, de la materia tiene que ver con la parte grupal de la monografía, del proyecto de intervención, y la parte individual que tiene que ver con lo que van a ser los parciales en relación a los textos, videos, materiales que vamos aportando en el Classroom. Eso es más o menos todo. O sea, se promociona con una nota de 7 en adelante. Las clases que nosotros vamos a ir haciendo en lo sucesivo tienen que ver con esto, de ir conociéndonos, ir abordando las temáticas, los conceptos teóricos y ir volcando esta teoría de la que hablamos en un proyecto de intervención. Entonces ustedes ya van a ir pensando, por ejemplo, si este proyecto de intervención lo imaginan en el segundo nivel de atención o en el primero. Y nosotros les vamos a ir tirando una serie de características del proyecto que son las características en realidad de la atención primaria de la salud, que es tener una mirada de la medicina como derecho, con perspectiva de género, pensando en el territorio, en el lugar concreto donde ocurren los procesos de salud, enfermedad, cuidado,
poniéndole énfasis en la prevención. Entonces el proyecto va tomando otras características. Si uno lo piensa en el territorio, tiene que imaginarse un lugar concreto donde lo quiero aplicar, en Los Hornos, en el casco urbano, en Villa Elvira, en Corrientes, Chaco, no sé. Entonces cada lugar va a tener su particularidad y eso lo van a ir reflejando en el proyecto. Y después lo mismo, la mirada de la prevención. Si ustedes, no sé, si el proyecto piensa en esto de la prevención, va a decir, bueno, me interesa, no sé, como problema las valvulopatías, ¿no? Como tema. Y, y cómo se previenen las patologías de la válvula. Bueno, va a haber que estudiar sobre el tema y ver desde la atención primaria, lo que ocurre en el territorio, cómo se pueden evitar las malformaciones congénitas de válvula, poner, que tengan que ver con la alimentación balanceada de la población. No sé, de las chicas embarazadas que tienen avitaminosis tienen mayor riesgo a que los hijos nazcan con alguna malformación de las válvulas cardíacas, por ejemplo, no sé, pensando así raro. Entonces el proyecto de intervención busca prevenir eso a través de, no sé, una huerta orgánica que permita, no sé, darle jerarquía o importancia o que la gente esté más activa y participando en acceder a alimentos naturales de verdura y fruta. No sé, si me imagino, pienso así rápido ahora, ¿no? Alguna cosa. Pero en realidad esto es sentarse el grupo en Zoom y ir discutiendo, charlarlo, y lo interesante de esto, nuestra materia, lo que nos interesa es el proceso, no es tanto eh, ir viendo clase a clase, semana a semana, qué proceso va dando el grupo de debate, discusión, de crecimiento con sus avances y retrocesos. Pregunta ahí una compañía si se tiene en cuenta los trabajos prácticos que se entregan hasta la fecha. Sí, se supone que para el parcial tienen que tener todos los trabajos prácticos entregados. Cuenta como el presente, digamos, de las clases que hubo. Quien no lo haya hecho el trabajo práctico tiene hasta el parcial para hacerlo. Y tratamos, bueno, también de que, como hay muchas fechas de parcial ahora, y entendemos que este año no es un año igual a todos, que no podemos hacer que todo siga como era antes. Entonces, bueno, tratamos por eso, pusimos estas fechas que ahora en julio y las otras después de las vacaciones. Entonces, bueno, para que cada uno pueda ir manejando sus tiempos, eh, y bueno, y que no quede todo junto, ¿no? Porque son todas las evaluaciones, si no son ahora. Y bueno, yo por lo menos, todos tenemos nuestras complicaciones en la vida, y este año es todo diferente. Así que bueno, tratar de tomárselo con tranquilidad y bueno, hay un montón de opciones y lo vamos a ir viendo. No es la idea para nada que nadie se quede afuera, digo, ¿no? Entonces, bueno, vamos tratando de ir esto todas las semanas, construyendo ese trabajo, sacando las dudas sobre los textos, todo lo que necesiten. Bueno, hay un montón de vías de comunicación. No sé si se me corta a mí o se escucha. Sí, no habló nadie, creo, Bien, ahora. bueno, perfecto. Bueno, Bueno, vamos cerrando, ¿no? Porque ya son las 9. dale. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Bueno, chao a Descanse. todos. Chau, chau. Chao, buenas noches.